visto todas las personas allí disponibles, él fue el que dio el paso adelante y dijo, Señor, aquí estoy, yo voy. Y por medio de esa gracia que Dios depositó en él, el mensaje llegó a nosotros. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Bernabé? Pues en Hechos de los Apóstoles se habla acerca de un hombre que en medio de esos tiempos de avivamiento y de predicación a grandes multitudes, al crecer la necesidad entre las personas de la iglesia, hubo un hombre que tenía una propiedad, fue y la vendió y trajo lo que le habían pagado por esa propiedad y lo puso a disposición de los apóstoles para que ellos lo administraran. Había una necesidad, él vio la necesidad y eso es lo primero que se menciona de Bernabé en la Biblia. Tenía una propiedad, la vendió, trajo el dinero a los apóstoles y se dice que era un hombre bueno, de buen corazón y lleno del Espíritu. No era un discípulo que había acompañado al Señor Jesús en su ministerio, por lo menos la Biblia no lo menciona, pero este hombre pudo ser uno de los que creyó allí cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés. ¿Recuerda el pasaje en el capítulo 2? Puede ser que este se tratara de uno que ha venido del exterior a Jerusalén por la Pascua y al ver todo esto que estaba ocurriendo, el Espíritu Santo también tocó su corazón y él creyó y a partir de allí comenzó a caminar junto con los demás apóstoles, comenzó a aprender junto con los demás apóstoles, tanto así que su verdadero nombre es José, pero como habían tantos José, como es de costumbre hoy día, a los José muy pocos los llaman por su nombre, lo llaman a veces por su segundo nombre, pero en este caso los apóstoles le pusieron un sobrenombre, le pusieron Bernabé, en arameo significa algo así como hijo de la consolación, aunque no hay acuerdo en esto porque una mejor traducción propone que sería hijo de la confrontación. Entonces no sabemos si era que consolaba o confrontaba, pero de una u otra manera hablaba de parte de Dios el hombre. Así que Bernabé era ese hombre que había logrado cierto estatus, cierto nivel socioeconómico, y al creer en el Señor Jesús y al integrarse a la iglesia, pues lo dejó todo y se dedicó de lleno al ministerio. Más adelante se cuenta acerca de él, de cómo su generosidad era conocida por todos, era un hombre muy generoso y los discípulos al crecer empezaron a ser perseguidos. El pueblo judío, como saben, rechazó por completo el crecimiento inicial de la iglesia, pero esto no amilanó a la iglesia, todo lo contrario, la iglesia siguió predicando y siguió creciendo. Pero en cierto momento esa persecución se puso más violenta. Hay un pasaje muy especial en la Biblia en la cual se narra cómo Esteban, otro de los discípulos que estaba lleno del Espíritu Santo, se paró a predicar en medio de los judíos y estos indignados por creer que ellos actuaban de parte de Dios terminaron apedreando a Esteban y asesinándolo. Uno de los jóvenes que estaba allí, que aunque no lanzó piedras, o por lo menos no se registra allí en la Biblia que lanzó piedras, pero cuidó las túnicas de los que les guardaban. Es decir, aquellos que se indignaron le dijeron a este hombre, tenme eso ahí. ¿Saben quién era? Un tal Saulo de Tarso. Un hombre que también creía que estaba actuando de parte de Dios, tanto así que él fue a buscar permisos para meter a estos nuevos cristianos que estaban predicando cosas extrañas a la cárcel y a muchos los metió a la cárcel. Él los sacaba de las congregaciones y los arrastraba hasta las celdas. Pues bien, en ese momento que comienzan las primeras persecuciones violentas hacia los cristianos, muchos de los que estaban allí en Jerusalén comenzaron a huir, o no a huir, como que a regresarse al sitio del cual ellos eran originarios. La Biblia no narra cuánto tiempo ha transcurrido en los acontecimientos y a veces a uno es difícil imaginarse, ¿verdad?, una línea cronológica de todo lo que sucedió, porque el autor del libro de Hechos, que es Lucas, él no pretendía dar
un registro cronológico, sino él quería abordar asuntos que son históricos, también eran espirituales. Y a veces a uno le cuesta imaginarse, pero más o menos hay un consenso en que después de la muerte de Esteban y los acontecimientos que ahí se narran, habían transcurrido unos 10 años desde la muerte del Señor Jesucristo. Es decir, esto es alrededor del año 40-43 en Jerusalén. Imagínense, la iglesia ya tenía aproximadamente unos 10 años de haber nacido, los discípulos estaban allí tal vez cómodos. Oye, qué chévere esta iglesia, qué maravillosa iglesia tenemos. Imagínense eso. Un día predicaba el apóstol Juan, el apóstol del amor, y salían todos llenos de amor. Y un día predicaba el apóstol Pedro y salían todos motivados. Y al otro domingo, ¿quién predicaba? Predicaba Tomás acerca de la fe y cómo el Señor lo confrontó. Y después Andrés predicaba de cómo el Señor multiplicó los panes, los peces. Eso era una maravilla esa iglesia, pero ellos estaban allí comodísimos, súper cómodos. ¿Qué permitió el Señor en sus vidas? Persecución. El Señor permitió esta persecución para incomodarlos, y cada uno de los que estaban allí pues sintió muy de cerca, a algunos les respiró bien cerca esta persecución, tanto así que se devolvieron a los pueblos de los cuales ellos eran originarios. Pero por supuesto, al estar tanto tiempo involucrados con los apóstoles, aprendiendo de ellos, al lugar al que ellos llegaron, comenzaron también a enseñar el Evangelio. Esto fue algo de Dios que Dios permitió para que la predicación del Evangelio llegara a todo el mundo. Es así como nos encontramos en el pasaje que vamos a leer hoy, en el capítulo 11 del libro de los Hechos. El capítulo 11 del libro de los Hechos, la primera parte de este capítulo explica cómo Pedro relata en Jerusalén de cómo por primera vez el Espíritu Santo se derramó sobre un gentil. Hasta el momento solamente habían creído judíos habían creído en el Evangelio, y ellos pensaban que era imposible que sobre un gentil se derramara también el Espíritu Santo, que un gentil también se convirtiera en un seguidor de Jesús. Pero Pedro, asombrado, relata en la primera parte cómo ocurrieron estos acontecimientos y cómo Cornelio, un hombre gentil, no judío, también junto con los que estaban en su casa recibieron el Espíritu Santo y también creyeron en el Señor. Y esto sorprendió a muchos discípulos. Pero en la segunda parte del pasaje, del capítulo 11, se habla acerca de la iglesia en un pueblo, una ciudad llamada Antioquía. Yo voy a leerlo en una versión, tal vez en la versión Reina Valera utiliza algunas palabras diferentes, pero vaya conmigo, vamos a leer desde el versículo 19. Dice así: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar el mensaje excepto a los judíos. A ver, ¿hasta dónde llegaron estos hombres? Chipre, Fenicia y Antioquía, 3 ciudades importantes, ¿no? Pero ¿por qué llegaron allí? Por lo ocurrido con Esteban. Mataron a Esteban y empezó una persecución muy, muy fuerte en contra de los cristianos en Jerusalén. Tanto así que ustedes en el pasaje siguiente, en el capítulo 12, el mismo emperador, el mismo gobernante Herodes, se levanta en contra de la iglesia y se decide a meter preso a todos, mete preso a Pedro. Pedro milagrosamente sale de la cárcel, pero viene y mata a Jacobo. ¿Saben quién es Jacobo? Uno de los discípulos más íntimos y más cercanos del Señor Jesús, también conocido como Santiago, era hermano de Juan. Recuerda que Jesús, cuando se retiraba a orar en lo más íntimo, siempre estaba en compañía de Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Santiago. Pues este Jacobo fue muerto a espada a manos o por órdenes de Herodes. Así que la cosa no estaba nada fácil en cuanto a la persecución. Habían muerto posiblemente más, pero se mencionan a 2 principales, Jacobo y Esteban. Eso quiere decir que cualquiera
estaba propenso a pasar por alguna dificultad producto de esta persecución. Sin embargo, dice allí que ellos llegaron sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Ellos nada más predicaban a los judíos que ya conocían. Seguramente ellos asistían a una sinagoga desde hace muchos años y a esa sinagoga venían a predicar el nombre de Jesús y cómo Dios dio cumplimiento a las profecías de los antiguos, del Antiguo Testamento, y todas se cumplieron en la persona de Cristo Jesús. Y tal vez algunos judíos allí creyeron, pero todavía no predicaban a los gentiles. Recuerden algo, en aquel momento no habían comunicaciones como ahora y las noticias viajaban muy, muy lento. Y tal vez ellos que salieron dispersados no habían escuchado lo que Pedro había relatado en la mitad del capítulo anterior, que Cornelio y su familia había creído en el Señor. Ellos tal vez no sabían que también sobre los gentiles podría llegar la salvación y por eso no le predicaban a nadie. Pero gloria a Dios que habían unos por ahí que no se enteraron de todo esto, porque dice el versículo siguiente: sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablar también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La versión Reina Valera dice que la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. Yo les recomiendo algo, así como decía Ariel hace un momento, subraya allí si tiene su Biblia esa palabra: la mano del Señor estaba con ellos. ¿Qué significa? Que la mano del Señor estaba con ellos. Para muchas personas la mano del Señor se convierte incluso en una especie de cliché. A veces desmembramos al Señor Jesús por hacer: yo tengo el corazón, yo tengo la sangre, yo tengo la mano, porque si fuera un amuleto. Y de hecho, yo recuerdo de niño, mi abuelo tenía una estampa a la mano poderosa. Cuando yo le pregunté de qué era, me dijo que esa era la mano de Dios. Y yo, wow, ¿sí? ¿Qué significa que la mano de Dios estaba con ellos? Significa que una gracia especial de parte de Dios obraba en sus vidas para predicar el Evangelio. Miren, en muchas partes del Antiguo Testamento se habla acerca de la mano de Dios, como eso, como el favor de Dios, como el respaldo de parte de Dios. Pero no se dice que es una mano física, es una forma figurada, es una figura, ¿verdad? Es un recurso que se utiliza para indicar eso, que el favor de Dios, la gracia de Dios estaba con esas personas. De hecho, en el Antiguo Testamento hay personas las cuales dan testimonio de que la mano de Dios estaba con ellos, es decir, que el favor de Dios estaba con ellos. Hay un famoso eh, personaje del Antiguo Testamento en el segundo libro de Crónicas llamado Jabes. A él se le dedican como 3, 4 versículos en toda la Biblia, pero se habla que él hizo una oración a Dios, le pidió varias cosas, que ensanchara su territorio y le pidió, entre otras cosas, que su mano estuviera sobre él. Y la respuesta que dice ahí: y le otorgó Dios todo lo que él pidió. Y ya no se sabe más qué ocurrió con Jabes, pero ya es suficiente saber que Dios le otorgó todas esas cosas que él le pidió. Él le pidió que la mano de Dios estuviera a su favor. Pero en otras ocasiones la mano de Dios también, en contadas ocasiones en el Antiguo Testamento, está mencionada en un juicio de parte de Dios. Es decir, no solamente es el favor, sino en ocasiones la mano de Dios también obra para juicio de parte de Dios, como disciplina de parte de Dios. Y esto lo aclaro, mi querido hermano, porque muchas personas piensan que tener el favor de Dios es que todo me va a salir bien, es que mi vida va a ser un carnaval, como dice la canción, es que todo va a ser de colores, es que voy a ser próspero hasta que no me quepa un dólar más en mi cuenta, es que voy a tener todo, voy a estar siempre bien y happy y nada me va a afectar. Muchas personas piensan eso, incluso muchas personas piensan o le piden a Dios solamente deseos externos de acuerdo a sus estándares de lo que es verdaderamente ser favorecido por Dios. Ubiquémonos un momento en el contexto. Estos hombres estaban siendo ¿qué? Perseguidos. Posiblemente estaban allí escondidos y estaban predicando en la clandestinidad bajo amenazas de muerte.
Y estos hombres ya habían visto cómo a Esteban lo habían matado, cómo otras personas habían sido llevadas presas. También en el siguiente capítulo se menciona cómo Herodes mandó a matar a Jacobo a filo de espada. Pero aquí dice que la mano de Dios estaba con ellos. Entonces, a estándares de esta sociedad posiblemente no estaba muy acorde esta afirmación con que la mano de Dios estaba con ellos. Que como que cuando tú dices que la mano de Dios está contigo es porque tienes mucho éxito, pero de acuerdo a los estándares de éxito de esta sociedad, estos hombres no tenían nada de éxito. El mismo Bernabé, de acuerdo a los estándares de esta sociedad, no tendría mucho éxito. El mismo Pablo era un hombre también muy adinerado, terminó entregándolo todo a causa del mensaje del Evangelio, tampoco sería muy exitoso de acuerdo a los estándares de esta sociedad. Y esta es una verdad espiritual que está ahí aquí, hermano. El éxito de Dios no se mide como lo mide esta sociedad, como lo mide este mundo. Muchas personas piensan o se acercan a Dios solamente buscando la prosperidad económica, solamente buscando el favor especial de Dios, pero vean acá lo que significa que la mano de Dios estaba con ellos. Ellos predicando, estaban predicando y dice que un gran número de personas se convirtió al Señor Jesús. Hermanos, si hay alguien, si ha habido alguien en la Biblia que tenía una muy buena excusa para no predicar, ¿sabes quiénes eran? Eran estos hombres. Ellos pudieron haberse quedado, no, mira, no vamos a predicar por un tiempo hasta que la cosa se calme, porque oye, tú sabes, nos pueden matar, mira lo que le pasó a Esteban, mira lo que le pasó a Jacobo, entonces mejor nos quedamos tranquilitos un tiempo, pero no. Estos hombres continuaron predicando, hermanos, y a mí me reta mucho porque en ocasiones yo no he predicado por sentirme cómodo. Y no quiero salir de esa comodidad, no quiero incomodarme, y entonces no me he activado en la predicación. Obviamente, esto no me ha ocurrido siempre. Pero si yo te preguntara, ¿qué evita que tú prediques? ¿O cuáles son los obstáculos que tú te has encontrado? Tal vez es temor, es persecución, es pena, es vergüenza, es, al igual que en mi caso, el no salir de tu comodidad. Pues estos hombres tenían todas esas variables en contra y aún así ellos seguían predicando. Dice que la mano del Señor estaba con ellos y un gran número de personas creyó. En ocasiones nosotros no predicamos acerca del Evangelio porque tememos ser tachados, tildados de locos. Nuestros jóvenes, pregúntenles en su colegio si ellos cuando mencionan solamente que el domingo fueron a la iglesia, dicen, y tú eres cristiano y tú eres evangélico y a ti te lavaron el cerebro y tú también estás loco. Ay, no. Muchas personas simplemente no predican por eso, por el temor a ser etiquetados como unos fanáticos. Pero hermanos, esto es un gran ejemplo de que estos hombres en medio de la persecución estaban predicando y dice que la mano del Señor estaba con ellos. Un gran número creyó. Y dice el versículo 22, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, donde estaban los discípulos, donde estaban los apóstoles, y mandaron a Bernabé a Antioquía. Esa fue la primera gran comisión de Bernabé. Vaya a Antioquía, porque muchos de los que ya llegaron allá predicando creyeron y el Espíritu Santo se ha derramado también sobre ellos, así que vaya y predíqueles, confírmelos. Esa fue su primera comisión apostólica. Fue enviado allí a Antioquía y cuando llegó vio las evidencias de la gracia de Dios y se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, que en medio de la persecución todos pudieran estar allí fieles, estuvieran allí firmes en medio de todas las dificultades que podían estar viviendo por ahora obedecer a esta fe que les era común. Pues Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y dice que un gran número de personas nuevamente aceptó al Señor. Comenzaron a creer y a crecer más los discípulos en esta ciudad, que no era una ciudad nada fácil, pero para nada. En esta ciudad se veían los escándalos y las cosas más corruptas que podían haber, pues podían verse en esos tiempos.
Y un gran número de personas creyó en el Evangelio, tanto así que la comunidad en Antioquía creció mucho. Y dice aquí este mismo pasaje que allí fue donde empezó a llamársele a los cristianos por primera vez cristianos, en la ciudad de Antioquía. Crecieron tantos que para identificarlos en un tono burlón, las otras personas les decían, esos son los cristianos. Pero aún en esa burla había una carga de mucha verdad, porque el cristiano significa eso, un seguidor, un discípulo de Cristo. Y fíjense inmediatamente lo que hace después de afirmar a estas personas en Antioquía. El versículo 25. Después partió Bernabé para Tarso. ¿Le suena esa ciudad? ¿Quién era de Tarso? Saulo, que más tarde fue llamado Pablo, el apóstol Pablo. Fue en busca de Saulo. Ustedes saben que Saulo había consentido la muerte de Esteban, que Saulo era un personaje muy temido. Tal vez esta comisión se lo hubiesen puesto a otro y le decían, yo a ese, póngame una más fácil, pero yo a ese hombre no me le acerco, porque qué sé yo si él es un traidor que se está metiendo nada más para ver quiénes son los principales y llevarnos presos. Pero este hombre creyó en que verdaderamente estaba dirigido por el Espíritu Santo de Dios y fue él personalmente a buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía, se regresó para donde él había firmado a sus hermanos y estuvo con él todo un año y se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Hermanos, vean acá algo que en la comisión de este hombre, él sabía lo que tenía que hacer y él sabía a quién tenía que buscar. En unos pasajes anteriores, Saulo dramáticamente se había convertido al Señor. De ser un perseguidor a la iglesia, Saulo cayó a los pies del Señor y empezó a aprender. Pero nadie quería juntarse con él porque conocían su fama. Pero este hombre Bernabé, dirigido por el Espíritu Santo, fue y enseñó junto con Pablo durante un año. Tanto así que la amistad entre ellos creció mucho. Hicieron un dúo dinámico que llevó el Evangelio en muchos viajes misioneros. Pero Bernabé acá entendió que él debía buscar a Pablo y enseñarle, porque Pablo de alguna manera iba a ser la persona utilizada por Dios. En otro de los pasajes más adelante, los apóstoles están orando en Jerusalén y el Espíritu Santo de forma audible les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Que ellos iban a ser una punta de lanza que iba a llevar el Evangelio a muchos lugares, incluso, hermanos, llegaron a Roma, llegaron a Grecia, llegaron a Éfeso, llegaron a muchos lugares. Pero este hombre tuvo la sensibilidad de ir él, no solamente a predicarle a aquellos a que se conviertan, sino que tomó a ese Saulo y lo acompañó por un año, lo discipuló. Tal vez estuvo allí limando todas esas cosas con que venía Saulo, porque Saulo no era nada fácil, mi hermano. Nada, pero nada fácil. Imagínese allí convivir con un hombre que venía con la ley de aquí y aquí. Y aparte de eso, con la conversión dramática, y el mismo Pablo lo describe en el capítulo 7 de Segunda de los Corintios, de cómo Dios tuvo que mandarle un mensajero, un aguijón que lo bofeteara para que él no se exaltase, enorgulleciese en sobremanera. Era un hombre que luchaba con el orgullo. ¿Y a quién le tocó lidiar con todo eso? A Bernabé. Al pobre Bernabé le tocó, pero Bernabé tenía una dirección clara. Tanto así que Bernabé sabía que tal vez Pablo sabía mucho más de la ley que él. Pablo en una de sus disertaciones dice que él fue instruido en la ley por Gamaliel, uno de los mejores maestros de la ley. Pero cualquiera piensa que era que Pablo iba a escuchar a Gamaliel. No, en aquel entonces había que pagar para aprender de un maestro como Gamaliel, uno de los principales. De hecho, Gamaliel también es mencionado en el libro de los Hechos. Así que para poder llegar allí, Pablo tenía que tener una posición social y en las finanzas suficientes para ser instruido. Pablo invirtió en una carrera universitaria.
en la ley. Y tenía un conocimiento muy profundo acerca de la ley, tanto así, Bernabé posiblemente sabía que Pablo estaba más capacitado que él para el ministerio, pero eso no paró a Bernabé, sino que en esta comisión él aceptó lo que tal vez otros no habían aceptado, aceptó no solamente el ministerio en Antioquía, sino que él colaboró, fue hasta el mismo Tarso a buscar a Saulo y lo llevó a Antioquía. Ese proceso de conversión de Saulo a Pablo, pues mucho peso tiene que ver con la instrucción que le dio el mismo Bernabé. Bernabé entendió clarito lo que es menguar él en el ministerio para que otra persona crezca. Eso mismo que dijo Juan el Bautista, que él debía menguar para que el ministerio de Jesús creciera. Eso lo entendió también Bernabé, porque a partir, fíjense, de aquí en adelante, del capítulo 11 al capítulo 13, siempre se menciona Bernabé y Saulo en ese orden. Bernabé primero y después Saulo, o Bernabé y Pablo. Pero del 13 en adelante cambia, se invierte, y ahora es Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé para acá, Pablo y Bernabé. ¿Qué significa eso? Que el liderazgo lo había tomado Pablo directamente, porque esa era la voluntad del Señor, que fuera Pablo el que se levantara, porque sabemos que a Pablo fue otorgado este ministerio a los gentiles. Y muchas de las cosas que hizo Pablo, las hizo junto con Bernabé. Muchas de las epístolas las escribió, nosotros se las atribuimos a Pablo, pero usted lee allí el saludo inicial y dice Pablo, Silas y Bernabé, o dice Pablo, Silas y Timoteo, colaboradores. O sea, la carta la estaba, aunque dirigiendo Pablo, estaba en parte dirigida también por estos apóstoles. Era tal la afinidad entre Pablo y Bernabé que saben que algunos teólogos todavía no tienen una certeza quién escribió la carta a los hebreos, pero por la similitud del lenguaje que tiene esta carta con las cartas de Pablo, dicen, o la escribió Pablo o la escribió Bernabé, o uno de los dos, precisamente por la afinidad que tenían estos dos hombres. Y fue una amistad que llegó a un punto en el que ellos también discutieron y se pelearon. ¿Sabía usted de eso? Hermano, porque la Biblia no le guarda trapitos sucios a nadie. La Biblia no pretende dejar bien parado a ningún hombre. Y dice que Pablo y Bernabé tuvieron entonces un momento inconveniente. Pablo quería llevarse a Silas como acompañante, pero Bernabé quería volver a llevarse a Marcos. Marcos le había causado unos problemas y lo abandonó en medio de un viaje anterior. Y entonces allí que decidieron, bueno, cada uno se va por su lado. Lo que parece un inconveniente, el Señor lo transforma para bien, porque ahora no era solamente Pablo y Bernabé predicando en un sitio, ahora era Pablo y Silas por un lado y Bernabé y Marcos por el otro lado, y el evangelio seguía corriendo y más personas seguían creyendo. Entonces lo que parecía un problema, el Señor lo tornó, y me recuerda lo que dice Romanos 8:28, que Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántos de nosotros no tenemos testimonio de que fuimos a un momento dado a decirle unas palabras a una persona y esa persona cae quebrantada en ese momento? Y no fue por las palabras que intelectualmente nosotros conociéramos, fue una dirección de parte de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Miren, en ocasiones sí, a mí me han cerrado la puerta en la cara, tal cual testigo de Jehová que le cierran la puerta en la cara. A mí me ha pasado. Hermano, lo siento mucho. Si no les gustó el mensaje, lo siento mucho. Arréglense con el remitente. Yo nada más soy el mensajero. Yo vengo a presentar el mensaje que Él ha mandado a que en este tiempo todo hombre y toda mujer crea, se arrepiente. Hermanos, queremos a veces, oramos por un fulano avivamiento, por un dichoso avivamiento, pero hacen falta muchas cosas para que un avivamiento ocurra. Lo primero es que tiene que haber una iglesia dispuesta, una iglesia preparada para ir a predicar. Yo te invito a que hagas algo en esta semana. No solamente que
te anotes allí las cosas teológicas de las que hablamos y que quede como un principio de conocimiento. Yo quiero dejarte una tarea. Predícale a alguien esta semana. Predícale a alguien. No pongas argumentos, no, pero es que si le predico, ese no va a ir para mi iglesia. Hermano, ¿tú le estás predicando acaso para que venga a la iglesia? Hermano, es su alma la que está en juego. ¿Qué importa si se termina congregando en otra iglesia? Gloria a Dios, que crezca y que dé fruto, pero que crea. Ve tú y predica. Recuerden, nosotros no queremos llenar la iglesia, nosotros queremos llenar el cielo. Amén. Así que esa es la tarea. Yo sé que durante todo este mensaje han venido personas a tu mente. Personas tal vez están a tu alrededor. Incluso a lo mejor puede que estén en otro país y que tú nada más tengas el contacto de ellos por la tecnología. Pero determínate esta semana, a una persona le voy a predicar el mensaje de salvación. Tal vez es una persona que conoces desde hace mucho tiempo. Tal vez es una persona que aún no conozcas y la vas a conocer esta semana. Pero ve y llévale el mensaje de salvación. Te aseguro algo, no eres la primera persona que le vas a predicar, seguramente. Pero sí estoy seguro en algo. Que al salir de esa comodidad en la que nosotros estamos, esa gracia de Dios se activará en ti. Tú podrás decir, la mano del Señor está sobre mí. La gracia de Dios para predicar. Tú solamente necesitas una cosa, obedecer. Incluso, si tú quieres orar antes de ir a predicar a esa persona, órale al Señor y di, Señor, yo no estoy muy convencido y no sé mucho lo que le voy a decir a esa persona, pero te pido que tú me dirijas y que hables a través de mí. Y obedece y ven obediencia y predica, porque necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Usted se despierta cada mañana y ve noticias terribles, ¿verdad que sí? Usted medio ojea las páginas de suceso, bueno, ni siquiera las páginas de suceso, por donde usted encuentre noticias terribles. Y noticias que algunas personas que no están bien afianzados en la fe terminan incluso desmoronándolo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y dónde nos vamos a meter? Y mira esto, y vienen más sanciones, y vienen más situaciones, y el movimiento LGTBHIZK, y ya nos tienen rodeados, y ya no tenemos, ¿y dónde nos vamos a congregar? Y cuando venga esto, y cuando venga lo otro, nos llenamos de temores. Hermanos, no se llenen de esos temores. El Señor sigue obrando, el Señor sigue siendo Rey del universo, y lo seguirá siendo. ¿Sabe por cuánto? Por los siglos de los siglos. No tenemos nada que temer, nosotros no somos de este mundo, no le pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos a un reino que está por encima de todo esto que podemos ver y estamos acá simplemente como peregrinos porque tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Vaya y predíquele a toda criatura, predíquele a todo aquel que crea, pues entonces se bautice, que les enseñe a usted a vivir de acuerdo a la palabra. Ese es nuestro motivo por el cual estamos nosotros en esta tierra. Pablo lo tenía clarito. Él decía, para mí, el vivir es Cristo, el morir me es ganancia. Mientras él estaba en este cuerpo, estaba ¿qué? Predicando. Porque él sabía que al partir a la presencia de Dios, sí, le era ganancia para él, pero no iba a poder predicarle a más personas. Ya en el cielo no va a haber a nadie a quien predicarle. Así que aproveche usted y predíquele a todas las personas que pueda. Pastor, ¿y qué le digo? ¿Cómo comienzo? Mi querido hermano, eso es lo de menos. Miren, cualquier conversación se puede convertir en un motivo de predicación. Cualquier conversación usted la puede dirigir. Incluso usted no tiene que ser el que inicie la conversación. Todo aquel que se le acerque a usted para manifestarle algo que lo tenga inquieto, algo que lo tenga incómodo, aproveche usted y predíquele y dígale, sí, ¿sabes qué? Yo también pensaba así, pero he aprendido algo diferente, he aprendido a poner mi fe y Dios nunca me ha dejado mal. Y aproveche usted y váyase por ahí, tan fácil que es en este tiempo, porque precisamente las personas son las que nos buscan para ellos hablar.
Así que no tiene ni siquiera que ser usted el que rompa el hielo. Aproveche esta semana. ¿Cuántos se comprometen a hacerlo? En el lugar en el que tú puedas hacerlo. Si lo puedes hacer con uno, con dos, con tres, pues hazlo, pero no calles. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Finalmente no sabemos qué pasó con Bernabé. La Biblia no habla mucho más de él, pero le damos gracias a Dios por él y por hombres que obedecieron un llamado, que salieron de la comodidad, porque a esos hombres utilizó Dios para que el Evangelio llegara hasta nuestros días y hasta donde nosotros estamos. Dios los utilizó con poder, con señales, con prodigios, pero también con esa sencillez y con ese amor que los caracterizaba. Se dice de Bernabé, es un hombre agradable, un hombre que estaba dispuesto a servirle a Dios. Todos estos casos no están para que nosotros ahora le hagamos una oración a San Bernabé y una estampita a San Bernabé. No, es para que sirvan de ejemplo para nuestra vida. Para que así como Él obedeció a Dios, nosotros también obedezcamos a Dios. Así como Él, en medio de la persecución y de la adversidad, predicó el Evangelio, así también nosotros, en medio de cualquier situación, dejar las excusas de lado y activarnos en la predicación. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. De verdad, Señor, cada día estoy más convencido que cada palabra, cada frase, cada oración que está escrita allí tiene un sentido y un significado profundo y un propósito para cada uno de nosotros. Y hoy encontramos en la vida de Bernabé, de Pablo y de estos hombres que llegaron a Chipre, que llegaron a Antioquía, los cuales ni siquiera su nombre es mencionado, pero tú los utilizaste, Señor, para llevar tu evangelio. Señor, sé que muchos de ellos lo dejaron todo para seguirte a ti. Muchos de ellos hasta murieron, Señor, en aquel tiempo por obediencia a ti. Yo te doy gracias porque tú los usaste, Señor, que ellos obedecieron y hoy día nosotros podemos creer y tener tu palabra y tener todos estos relatos que ellos en su momento obedecieron. Toda la gloria es para ti, Señor, por lo que ellos hicieron, pero ahora yo quiero pedirte, Señor, que como iglesia, estos hechos que están acá relatados nos motiven a nosotros a levantarnos también en este tiempo y predicar tu palabra. Que seas tú, Señor, con tu Espíritu Santo, dándonos esa gracia de que tu mano esté sobre nosotros para que gran número de personas crea que tú eres el Señor, crea que tú, Señor, te hiciste hombre, moriste en una cruz para pagar nuestros pecados. Moriste, pero al tercer día resucitaste y ahora estás reinando a la diestra del Padre. Señor, ayúdanos a no quedarnos en excusas, que no importa, Señor, la edad que tengamos, no importa, Señor, aún con pocas fuerzas, el Señor puede utilizarte. Te pedimos, Señor, que tú nos motives, que tú nos ayudes, que no tenga que venir una persecución que en verdad nos sacuda y nos mueva, sino que, Señor, nuestro corazón entendamos para qué estamos en esta tierra. No es para hacer tesoros acá, Señor, sino para hacer tesoros en tu reino. Señor, dice tu palabra que tú le darás la corona de la vida a aquel que venciere. Solamente los valientes, Señor, que en este tiempo se atreven a preferir pasar muchas veces por el bochorno de ser señalado y tildado, pero con el gozo en lo profundo de saber que estamos haciendo tu voluntad. Estamos cumpliendo, Señor, y obedeciendo a lo que tú nos mandaste. Ayúdanos a predicar a nuestra familia, ayúdanos a predicar a nuestros vecinos, ayúdanos a predicar, Señor. Que este ejemplo nos rete y nos motive, Señor, a un ejercicio que no pare nunca. Que no tengamos que esperar una campaña, que no tengamos que esperar un movimiento evangelístico o que sea el pastor dándonos una estrategia, sino que esto sea una forma de vida. Señor, inquiétanos, Señor, que
ese fuego por predicar nos queme. Que mientras callemos, Señor, sintamos ese fuego incomodándonos para ir a predicar tu palabra, tu santo evangelio, Señor. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y especialmente, Señor, que nosotros queremos hacer. Estamos dispuestos, Señor, y te decimos, envíanos, nosotros iremos. Gracias, Señor, porque tú nos permites predicar tu palabra y porque en cada grupo de crecimiento que tenemos, tú nos permites predicar tu palabra. En cada lugar, Señor, en el que estamos, tú nos permites predicar, porque no somos perseguidos por la ley en esta nación y podemos con libertad predicarla, Señor. Pero si así en algún momento ocurriera, te pido, Señor, que tú nos sigas dando la gracia para seguir predicando el mensaje de tu evangelio. Te damos las gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Aleluya. Amén. Amén y amén.